Muy buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre la organogénesis del sistema cardiovascular. Los integrantes del equipo son los que se muestran en pantalla. A la mitad de la tercera semana, el sistema cardiovascular aparece, debido a que el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales solamente mediante difusión. Las células cardíacas progenitoras migran desde el epiblasto por la línea primitiva hacia la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, donde formarán el campo cardiogénico primario. Aquí es lo que estoy señalando. En lo que es la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, pues ahí se encontrará este campo. Estas células van a formar ciertas regiones de las aurículas y de todo lo que será el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el tracto de salida, lo que es el cono arterial y el tronco arterial, van a derivar del campo cardiogénico secundario, que aportará células también para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón, digamos. Aquí sería lo que serían las aurículas y un extremo caudal del corazón. Este campo secundario de células reside en el mesodermo visceral o es plácnico en un sitio ventral a la faringe. La definición de patrones de estas células ocurre casi al mismo tiempo que el establecimiento de la lateralidad de todo el embrión y depende mucho, ¿no? El desarrollo cardíaco normal depende de todo este proceso y de toda la vía de señalización, de todos los factores involucrados. Es muy importante que se dé todo correctamente. Los mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos son formados por inducción del endodermo faríngeo, una vez ya que se ha establecido pues, este campo cardiogénico primario. Las células hemáticas y los vasos se originarán pues, a partir de toda esta formación por medio de la vasculogénesis, ¿no? El área cardiogénica se constituye cuando se unen estos islotes y comienza a verse pues, un tubo que está revestido por endotelio y rodeado por mioblastos, ¿no? Lo que es el tubo cardíaco. La cavidad pericárdica se originará a partir del celoma intraembrionario o cavidad corporal primitiva, que también se encontraba pues, alrededor de esta área, ¿no? Las aortas dorsales también van a formarse, las que se señalan aquí. También provienen de islotes que se formaron a los lados del área cardiogénica. Y aquí también podemos ver en otro corte la cavidad pericárdica. Y ahora, pues todavía no tenemos como tal un corazón, sino que todavía hay que hacer otros procesos. Y pues bueno, todo esto, toda esta formación, la cavidad pericárdica, el tubo cardíaco, pues al final de cuentas tendrá que dar lugar a un tubo cardíaco que después se irá a hacer pues el corazón. Pero, ¿cómo es que se da todo esto? Inicialmente, es importante recalcar, la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región, digamos, anterior a la membrana orofaringea, como se puede ver aquí, ¿no? Aquí está la membrana orofaringea y pues aquí se encuentra el tubo cardíaco y la cavidad pericárdica, ¿no? Está como en una región cervical, ¿no? Entonces se irán estableciendo todas estas estructuras en la región torácica mientras continúa el crecimiento del cerebro y, por supuesto, el plegamiento cefalocaudal del embrión. Aquí también se puede ver, ¿no? Cómo se va plegando el embrión, cómo va creciendo, pues también lo que va a hacer el cerebro. Y también ocurre un plegamiento lateral. Entonces, los dos primordios cardíacos, digamos la aorta dorsal y el tubo cardíaco, se van acercando para fusionarse. Y se constituye también un tracto de salida y regiones ventriculares. Entonces también se origina lo que es el tubo cardíaco, ¿no? Entonces se van uniendo, digamos, lo que serían dos tubos para constituir uno. Bueno, aquí ya se puede ver cómo se está formando un tubo que tiene endotelio en la parte pues, interna y miocardio, una capa miocárdica en su exterior. Y pues podemos ver aquí ya es un tubo y aquí también se ve, digamos, cómo se aproximaron las aortas dorsales, ¿no? Más que nada por el corte no se puede ver su fusión. Recibe como tal ya el tubo cardíaco el drenaje venoso en un polo caudal y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal.
digamos que podría suponer, ya en una etapa un poquito más avanzada, se puede ver pues cómo sería este tubo. Igual aquí también se puede ver, ¿no? Que es digamos, el tubo, pero todavía necesita otros plegamientos para tomar la forma del corazón como lo conocemos. Al principio pueden ver cómo está, digamos, adherido a la región dorsal de la cavidad pericárdica, por lo que se conoce como el mesocardio dorsal. Este deriva del campo cariogénico secundario y al degenerarse origina el pericardio transverso, que básicamente conecta pues ambos lados, ¿no?, de la cavidad pericárdica. Simultáneamente de todo esto, el mesocardio dorsal se degenera, seno pericárdico transverso, pues también el miocardio comienza a engrosarse y empieza a secretar lo que se le conoce como una gelatina cardíaca. Es básicamente matriz extracelular con ácido hialurónico que lo separa el endotelio. Lo que vemos aquí en color amarillo es el endotelio. Lo de azul es como tal esta gelatina, y el miocardio, que pues es la parte, digamos, por ahora externa. Pero, de hecho, en las células mesenquimatosas de lo que fue el mesocardio dorsal, que si recordábamos estaba uniendo la parte dorsal de la cavidad pericárdica con el tubo, pues de este mesocardio, de estas células del mesocardio, se forma un órgano proepicárdico. Sus células van a constituir lo que es el epicardio, y de este epicardio posteriormente va a tener un rol importante en la formación de las arterias coronarias. Entonces, ya después de que se forma este epicardio o pericardio visceral, pues ya tiene el miocardio y el endocardio, ¿no? En el tubo cardíaco, en lo que respecta al tubo cardíaco. Sin embargo, pues este tubo todavía no tiene la forma que conocemos, sino que todavía necesita plegarse y hacer varias cosas, ¿no? Entonces, sigue aumentando de tamaño al tiempo en que se agregan células del campo cariogénico secundario, pues en su extremo craneal. Este proceso de crecimiento resulta esencial para una integración normal del ventrículo derecho y la región del tracto de salida, que fue lo que mencionamos, son estructuras que derivan precisamente del campo cariogénico secundario. Y por supuesto también se necesita este crecimiento para el plegamiento. El tracto de salida continúa alargándose y ya el tubo cardíaco como tal, toda esta curva que va a tomar va a ser en el día 23. Esto empieza a ocurrir en el día 23. La porción cefálica del tubo realiza esta acción, la porción cefálica, esta parte, va a curvarse en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. Podría decirse, digamos en palabras informales, va a ser hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Para hacer lo que son pues toda esta región caudal, ¿no? Las ventrículos. En tanto, la porción auricular se desplaza en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. ¿Ok? Digamos, si lo pusiéramos en palabras informales, sería hacia atrás y hacia arriba. ¿Ok? Pues para lo que es los atrios, ¿no? Que son, pues están arriba. Entonces, este plegamiento pudiera ser consecuencia pues de cambios en toda esta configuración celular y por supuesto también de todo este crecimiento. Entonces ya se va originando el asa cardíaca. Como tal, esta formación se completa en el día 28. Entonces, mientras se va, digamos, todo esto curvando, plegando, se van viendo estas expansiones que se van, por supuesto, en todo el tubo, ¿no? Entonces, la porción auricular al principio no estaba en la cavidad pericárdica, y de hecho aquí se ve en la región punteada. Al principio no se encontraba, sin embargo, a medida que va tomando toda esa posición, por supuesto se va adentrando en lo que es la cavidad pericárdica y, por supuesto, constituye una aurícula común. También hay una unión auriculoventricular, como pueden ver, pues la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Da origen, se constituye pues el conducto auriculoventricular, y también podemos observar el bulbo arterial, también aquí. Dará origen a la porción trabeculada de lo que es el ventrículo derecho. Como pueden ver, como se va, como mencioné, pues es hacia abajo, podría decirse. Entonces se va aquí a donde estoy señalando, ¿no? Lo que es el ventrículo derecho. El cono arterial
constituirá los tractos de salida de los dos ventrículos. Aquí se puede ver. Y el tronco arterial, pues aquí también se puede ver, digamos, una forma conocida, va a formar las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. El foramen interventricular, que podemos ver aquí, fue lo que, digamos, fue el surco ventricular. Recordemos que el bulbo arterial pues, es el ventrículo derecho, entonces el foramen interventricular son la conexión entre los dos ventrículos. Y pues con esto ya explicado, podemos decir que el tubo cardíaco se va organizando por regiones, ¿no? Entonces sigue un eje cráneo-caudal en el siguiente orden. Tenemos una región tronco-conal, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo y nuestras aurículas. El plegamiento se completa, entonces digamos que se empiezan a desarrollar estas trabéculas y también el ventrículo izquierdo primitivo, como podemos ver aquí, empieza también a desarrollar trabéculas y el ventrículo derecho también. La región troncoconal del tubo cardíaco, al inicio, como pueden ver, estaba en el lado derecho de la cavidad pericárdica, si lo pueden ver aquí, toda esta región troncoconal, pues se va desplazando, ¿no? Se va ubicando en una posición más medial, de hecho aquí se puede ver. ¿Y por qué se da este cambio de posición? Pues como se van formando estas dilataciones de las aurículas, pues van sobresaliendo a cada lado del bulbo y pues ya también esto contribuye a que, digamos, la región troncoconal ya se ubique en una posición más medial. Desarrollo del seno venoso. A mitad de la semana 4, el seno venoso recibe sangre venosa del asta del seno derecho y del asta del seno izquierdo. Estas astas reciben sangre de 3 venas importantes, la vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelina. Cada asta tiene sus 3 venas. Al principio, la comunicación entre aurícula y seno es amplia. Sin embargo, durante se vaya desarrollando esta comunicación, se va a desplazar hacia el lado derecho debido a la derivación que es de izquierda a derecha, como se puede ver aquí. Durante la semana 5, la vena umbilical izquierda, la vena vitelina izquierda y la vena umbilical derecha se van a obliterar y el asta de seno izquierdo va a perder importancia. Durante la 10ª semana, la vena cardinal común izquierda también se va a obliterar y solo nos va a quedar un seno coronario y una vena oblicua de la aurícula izquierda. El asta de seno derecho va a agrandarse considerablemente debido a que la derivación es de izquierda a derecha y va a recibir mayor sangre. Ok. El asta derecha ya va a ser nuestra única comunicación entre lo que era nuestro seno venoso original y la aurícula. El asta se va a incorporar a la aurícula para formar la porción de pared lisa de esta. Cuando esta se incorpora cuando el asta se incorpora a la aurícula, nos va a quedar un orificio sinoauricular y unos pliegues de válvula, que va a ser la válvula venosa derecha y la válvula venosa izquierda. Estas dos válvulas se van a fusionar en la parte dorsocraneal y nos van a formar el tabique spurium o el septum spurium. Durante el desarrollo, la válvula venosa izquierda y el tabique spurium o septum spurium se van a fusionar con el tabique auricular que está en desarrollo. Y con esto nos va a quedar que se va a formar la válvula venosa derecha de la parte superior va a desaparecer por completo cuando ocurre la fusión del septum spurium y la válvula venosa izquierda al tabique auricular. Sin embargo, la parte inferior de la válvula venosa derecha nos va a originar dos válvulas, la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas de crecimiento, las cuales se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Estas masas se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Un tabique de este tipo también pudiera formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular
que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal, y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Otro mecanismo por el que se forman tabiques no implican almohadillas endocárdicas. Por ejemplo, una tira estrecha de tejido en la pared de la aurícula o del ventrículo no llega a crecer cuando las regiones a cada uno de sus lados se expande con rapidez, se formará una cresta estrecha entre estas dos regiones en expansión. Cuando el crecimiento de las regiones en expansión continúa en cualquiera de los lados de la porción estrecha, las dos paredes se aproximan entre sí y terminan fusionándose para constituir un tabique y este nunca cierra por completo la cavidad original, sino que deja un conducto comunicante estrecho entre las dos estructuras expandidas. Este es un tabique de este tipo el que divide de manera parcial las aurículas y los ventrículos. Formación del tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primo. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. A continuación, extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior crecen siguiendo el borde del septum primum. ¿Cuál es esto? Con lo que cierran el ostium primum. Y este es el cierre del ostium primum. Sin embargo, antes de que termine el cierre, un proceso de muerte celular programada o apoptosis, aquí podemos ver la región de apoptosis, produce perforaciones en la región superior del septum primum. La coalescencia de estas zonas da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este se llama septum secundum. Es esta forma azul que vemos. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septo espurium se fusiona con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secundum. Aquí podemos ver como el septum secundum, esta estructura azul, empieza como a adelantarse a este pedacito rojo, que es el ostium secundum. Y la abertura que deja el septum secundum se denomina foramen oval. Esta que vemos aquí. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada, por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, que son las laterales, otra más en el borde dorsal o el superior, y una en su borde ventral, que es aquí abajo. Para el final de la quinta semana, las almohadillas dorsal y ventral se proyectan con mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho.
Formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana de vida, en el tronco aparecen pares de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes, llamados crestas del tronco arterial, se ubican en la región superior derecha de la pared, la cual es la cresta superior derecha del tronco, y la región inferior izquierda de la pared, la cual es la cresta inferior izquierda del tronco. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda. En tanto, la inferior izquierda crece en dirección distal y hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan lugar al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta y la pulmonar. Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Esta es la dorsal derecha del cono y esta es la ventral izquierda del cono. Las crestas troncoconales crecen una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tronco. Esta es la dorsal derecha y esta es la ventral izquierda y este como fusión es el tabique del tronco. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral, el cual es el tracto de salida del ventrículo derecho, y uno posteromedial, el cual es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Formación del tabique en los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de divertículos y trabéculos en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y funcionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular, el cual es esta parte. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. Aquí está marcado con esta flecha amarilla el foramen interventricular. En la formación del tabique interventricular membranoso intervienen el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento de tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio. Este tejido se fusiona con las regiones contiguas al tabique del cono. El cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. La formación del sistema conductor. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de la gestación, es decir, a la cuarta semana. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido en la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume esta función y al tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior y de esta manera se forma el nodo sinusal. El nodo auriculoventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que coalescen para construir este nodo. Los impulsos del nodo auriculoventricular pasan hacia las de His y sus ramas izquierda y derecha para alcanzar por último la red de fibras de Purkinje, que se distribuye por los ventrículos y los activa. Ahora hablando sobre el desarrollo vascular, este se puede dar por dos mecanismos, ya sea por la vasculogénesis, en donde los vasos se forman por coalescencia de los angioblastos, y de hecho así se origina la aorta dorsal y venas cardinales. Y como se puede ver en esta imagen, aquí las células endoteliales progenitoras se convierten en un vaso totalmente nuevo. El otro mecanismo es la angiogénesis,
que es cuando se originan de otros vasos ya existentes y así se forman el resto de los vasos. Bueno, ahora hablando sobre el sistema arterial, los arcos aórticos se originan del saco aórtico entre la quinta y cuarta semana de desarrollo. Estos normalmente se desarrollan de forma craneal caudal, por lo cual no todos están visibles al mismo tiempo. Estos forman 5 pares de arterias, la primera, segunda, tercera, cuarta y sexta. La quinta nunca se desarrolla por completo y algunos desaparecen como el primero y el segundo. En esta ilustración se puede ver el corazón de un embrión de 35 días, donde se observan casi todos los arcos menos el primero, el segundo y el quinto. La separación del tronco arterial por el tabique ártico-pulmonar divide el conducto de salida del corazón en la aorta ventral y el tronco pulmonar. Después, el saco aórtico da origen a las astas derecha e izquierda. De la derecha después se origina la arteria brachiocefálica y de la izquierda el segmento proximal del arco aórtico. Después, para el día 27, desaparece casi todo el arco aórtico obliterado, que después da origen a la arteria maxilar. Ahora hablando sobre el segundo arco, este da origen a las arterias hiainoidea y estapedia, y estos dos desaparecen por completo al día 29. Aunque el sexto arco todavía no está 100% desarrollado, da origen a la arteria pulmonar primitiva. Al proseguir el desarrollo, el sistema de los arcos aórticos pierde su forma simétrica original y pasa a la que se está señalando con el pulsor, lo cual clarifica la transformación del sistema arterial embrionario al sistema adulto. Ahora hablando sobre el tercer arco, origina a la arteria carótida interna. De hecho, una parte viene de la arteria dorsal. Así como da origen a la arteria carótida interna, da origen a la externa y a la común. Ahora, del cuarto arco, se origina el arco de la aorta, la arteria supraria derecha y la séptima arteria intersegmentaria. Y ahora hablando sobre el sexto arco aórtico, o mejor conocido como arco pulmonar, del lado derecho, la parte proximal se convierte a la arteria pulmonar derecha y la parte distal pierde contacto con la aorta dorsal y desaparece. En el lado izquierdo, se da origen a la arteria pulmonar y al conducto arterial. De hecho, el conducto arterial da origen al ligamento arterial. Varios cambios ocurren junto con las alteraciones del sistema de arcos aórticos. Se oblitera la aorta dorsal situada entre la entrada de los arcos tercero y cuarto, que se conoce como el conducto carotidio. Asimismo, desaparece la aorta dorsal derecha obliterada y ocurre el alargamiento del embrión, lo cual empuja el corazón hacia el interior de la cavidad torácica. Por tanto, las arterias carotidia y brachiocefálica se alargan. También cambia la trayectoria del laringeo recurrente del vago. Ahora va del sexto arco faríngeo hacia el conducto arterial, hacia el ligamento arterial. Las arterias vitelinas y umbilicales. Las vitelinas del saco vitelino se fusionan con las arterias del mesenterio dorsal, la celíaca y las mesentéricas superiores. Las arterias umbilicales vienen de la aorta dorsal. Tienen la placenta en contacto con alantoides y en la cuarta semana se conectan con la arteria ilíaca común. Las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten como la ilíaca interna y vesical superior, y distalmente con los ligamentos umbilicales medios. Las arterias umbilicales también dan origen a las mesentéricas inferiores. Y aquí se puede observar un diagrama con estas arterias. Aquí se puede observar la arteria vitelina. Estas son las arterias umbilicales y acá están las venas cardinales comunes. Las arterias coronarias originan del epicardio, pero antes tienen que pasar por el campo cardiogénico secundario, de ahí hacia el mesocardio dorsal, de ahí hacia el proepicardio, para finalmente llegar al epicardio y ser arterias coronarias. En el proepicardio, el miocardio induce
que las células epiteliales pasen a mesenquimatosas. Luego, las recién formadas células mesenquimatosas contribuyen a la producción de miocitos endoteliales y lisos de las arterias coronarias. Las células de la cresta neural contribuyen a la producción de miocitos lisos a lo largo de estas arterias, y estas pueden digerir la conexión de las arterias coronarias con la aorta. El sistema venoso inicia en la quinta semana cuando se distinguen 3 pares de venas principales. Las venas vitellinas u onfalomesentéricas, que estas son las encargadas de llevar sangre del saco vitellino al seno venoso. Estas después se convierten en el sistema portal. De ahí están las venas umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Y finalmente están las venas cardinales. Estas básicamente drenan el cuerpo del embrión y forman el sistema cabal. Ahora más específico con las venas vitellinas. Estas, antes de entrar en el seno venoso, forman un plexo alrededor del duodeno. Los cordones hepáticos que se extienden hasta el tabique interrumpen el curso de las venas y aparece una amplia red vascular, los sinusoides hepáticos, que son los que están aquí. Y al reducirse el asta del seno izquierdo, la sangre proveniente del hígado se recanaliza a la derecha, lo cual causa que se engrose la vena vitellina derecha, o mejor conocido como el conducto hepatocardíaco derecho. Este conducto forma la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior y desaparece entonces la parte proximal de la vena vitellina izquierda. La red anastomosada alrededor del duodeno se convierte en la vena porta. La vena mesentérica superior, que drena la asa intestinal primaria, se origina en la vena vitellina derecha y la porción distal de la vena vitellina izquierda también desaparece. Las venas umbilicales pasan por ambos lados del hígado, pero algunas se conectan a las sinusoides hepáticas. Al aumentar la circulación placentaria, se establece comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho, que da igual a conducto venoso. Y después del nacimiento se obliteran la vena umbilical izquierda y el conducto venoso, formando así el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Las venas cardinales son el principal sistema venoso de drenaje del embrión y consta de las venas cardinales anteriores, que drenan la parte cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que drenan el resto de él. Estas se unen antes de entrar al asta del seno para formar las venas cardinales comunes. Esto pasa en la cuarta semana y dan origen al sistema simétrico. Entre la quinta y la séptima semana aparecen más venas, como la vena subcardinal, que drenan todos los riñones, las venas sacrocardinales, que drenan las extremidades inferiores, y las venas supracardinales, que drenan la pared corporal por medio de las venas. La formación del sistema de venas cava se caracteriza por la aparición de anastomosis entre derecha e izquierda. De esta manera, la sangre de la izquierda se canaliza hacia la derecha. La anastomosis entre las venas cardinales anteriores se transforma en la vena brachiocefálica izquierda. La porción terminal de la vena cardinal posterior izquierda, que entra en la vena brachiocefálica, se convierte en la vena intercostal superior izquierda. Esta recibe la sangre procedente del segundo y tercer espacios intercostales. La vena cava superior deriva de la vena cardinal común derecha y de la porción proximal de la vena cardinal anterior derecha. Las venas cardinales anteriores ofrecen el drenaje venoso de la cabeza durante la cuarta semana de desarrollo hasta constituir finalmente las venas yugulares internas. Las venas yugulares externas se originan en un plexo de vasos en la cara, drenan la cara y el lado de la cabeza en las venas subcrales. La anastomosis entre las venas subcardinales da origen a la vena renal izquierda. Esta desaparece, es decir, desaparece la vena subcardinal izquierda y solamente queda la porción distal como la vena conodal izquierda. La vena subcardinal derecha se convierte en el principal canal de drenaje y se desarrolla en el segmento renal de la vena cava inferior.
La anastomosis entre las venas sacrocardiales constituyen la vena ilíaca común izquierda. Las venas intercostales derechas 4 a 11 desembocan en la vena supracardinal derecha, la cual junto con una parte de la vena cardinal posterior forma las venas ácigos. Y en el lado izquierdo de la cuarta a la séptima venas intercostales entran en la vena subcardinal izquierda, llamada entonces vena hemasiagos, y desemboca en la vena ácigos. Circulación antes y después del nacimiento. Pero en el nacimiento tenemos la circulación fetal. La circulación fetal empieza con la sangre que viene de la placenta y pasa por la vena umbilical hacia el hígado. En el hígado, el conducto venoso previene que la mayoría de la sangre entre al hígado, en vez de mandándola directamente a la vena cava inferior. Aún así, la sangre que sigue entra al hígado pasa por los sinusoides, donde se mezcla con la sangre de la circulación portal. El esfínter del conducto venoso es el que regula el nivel de sangre que entra a los sinusoides, previniendo que no toda la sangre entre el hígado, pero sí permitiendo que alguna sí. La saturación de la sangre durante esta parte del proceso es de 80%. Una vez que la sangre de la vena cava inferior llega al corazón, entra al aurículo derecho, donde la válvula de la vena cava inferior la dirige al formando oval. El formando oval lo que divide el aurículo derecho y el aurículo izquierdo en esta etapa de la fase de la exclusión fetal. Aquí gran parte de la sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda por la cresta divisora, pero una pequeña parte permanece en el aurículo derecho. Esa parte en el aurículo derecho luego fluye hacia el ventrículo derecho y esta es bombeada en su mayoría a la aorta del conducto arterioso, pero una pequeña parte llega a los pulmones. Una vez que la sangre de los pulmones regresa con la sangre oxigenada en el aurículo izquierdo, esta fluye al ventrículo izquierdo y es bombeada desde la aorta y sigue a través de la aorta descendiente. Esa sangre de la aorta descendiente eventualmente llega a las arterias umbilicales, las cuales llega sangre de regreso a la placenta y a la madre. Al final de todo el proceso de saturación final es de 58%. Después del nacimiento hay ciertos cambios en la circulación. Primero, las arterias umbilicales se cierran debido a contracciones pasadas por cambios térmicos, mecánicos y el inicio de la respiración. Los segmentos distales de estas venas se vuelven los umbilicales mediales, mientras que sus segmentos proximales se vuelven las arterias vesicales e ilíacas internas. La vena umbilical y el conducto venoso también se cierran, pero es un poquito después para permitir que haya cierto cambio de sangre, incluso después del parto trae de la cordón umbilical, con los restos de esos formando el ligamento redondo del hígado y el ligamento arterial. Una vez que se corta todo el flujo de la placenta, inicia la respiración, aumenta la presión en el aurículo izquierdo y el aurículo derecho, lo cual eventualmente termina haciendo que se cierre el foramen oval. De igual manera, el conducto nervioso también se cierra. Eso es debido a que al iniciar la respiración se produce la paradicina, lo cual cierra este conducto. Los restos de este se vuelven el ligamento arterial. Finalmente, también vamos a ver el sistema linfático en sí. El sistema linfático empieza su desarrollo en la quinta semana a partir de la invaginación seculares a partir del endotelio venoso. En el sistema linfático existen 6 sacos primarios, ellos siendo los 2 yugulares, los 2 ilíacos, uno retroperitoneal y una cisterna de Kilo. Todos son unidos por un conductos. Los conductos principales son los conductos torácicos, que son derecho e izquierdo, pero esos orientales se unen. Y eso es también aparte drena en los puntos de unión de la vena yugular interna y de las subclavas. Todo eso es regulado por un factor de transcripción llamado PROX1. Y eso sería todo. Gracias por ver nuestro video y la bibliografía es esta.